Aquí estamos entonces con Domingo Cavallo, que ha estado viajando bastante, y bueno, volvió al programa. Y no sé si te encontraste con la novedad de que el otro día la Presidenta de la Nación, el día que anunció la estatización de YPF, hizo un elogio del ex titular de YPF, Estensoro, y no mencionó en ese homenaje a las personas que tenían relación con Estensoro y a las cuales en alguna medida Estensoro respondía, porque ella dijo que había sido una gestión muy buena, óptima, profesional, respetable, lo cual podemos coincidir todos. Pero se olvidó de decir que, por ejemplo, trabajaba con vos. Se olvidó de decir que trabajaba con Luis Prol, que en ese caso es un dato también que hace al peronismo. Se olvidó de decir, de hacerle el homenaje a Zin o de hacerle el homenaje a Menem. Es curioso, ¿no te sorprendió? Bueno, hay toda una interpretación, a mí me parece, malintencionada de la década de los 90, ¿no? Sí. Por ejemplo, no se distingue lo que fue la venta del paquete accionario remanente, que en realidad decidió Menem en el 99 porque había un gran déficit fiscal y para tapar ese agujero llamó a licitación y vendió el paquete. Perdón, una licitación un poco rara porque metían los papelitos adentro de una bolsita. Pero de cualquier modo... No, pero hubo una licitación que la ganó Repsol, pero la decisión de vender ese 20% de paquete accionario significaba obligar a Repsol a hacer una oferta por todo el resto del paquete accionario, porque así lo disponían los estatutos de YPF. Con lo cual, lo que había sido una transformación de la empresa con un grupo muy atomizado de accionistas, como los que tiene hoy Petrobras o los que tiene hoy, por ejemplo, Ecopetrol o cualquiera de estas otras empresas, se transformó en una venta estratégica a una empresa extranjera que pasó a controlar a YPF. Obviamente que los que quieran criticar, y hay razones para criticar, la extranjerización o la desnacionalización de YPF, tendrían que referirse a esta operación. No a la anterior. No, es que la anterior fue realmente algo, yo diría, ejemplar. Y estuvo enmarcado en toda la política energética del gobierno de Menem. Ahora, Menem no defiende ni una ni la otra. Bueno, yo creo que a Menem le cuesta, a su vez, identificar los distintos periodos que tuvo durante su gobierno. Menem tuvo ideas muy claras que yo creo que las conformó por observar la realidad, porque él era un gran observador de la realidad. Y obviamente Argentina, al cabo de la década de los 70 y de los 80, esas dos décadas que fueron terribles, Argentina era una desorganización total. No sé si la gente se acuerda que había cortes de electricidad de 8, 12 horas por día y había desabastecimiento prácticamente de todos los productos. Por ahí he leído que habíamos logrado en esos años el autoabastecimiento en materia petrolera, claro, pero era porque el consumo había caído tanto debido a la recesión. Me acuerdo que, por ejemplo, se vendían creo que 80.000 autos al año en esa época. Sí, sí. Así que obviamente no había consumo de petróleo ni de... Y en el caso de la electricidad directamente había un desabastecimiento total, porque había habido un periodo de fuertes inversiones. En realidad se había invertido mucho, tanto en los 70 como en los 80, pero inversiones que estaban plagadas de corrupción, absolutamente ineficientes, mal planeadas, que nunca llegaban a producir nada. E YPF en esa época, cuando ustedes deciden venderla o venderla como una primera etapa? No, nosotros no decidimos venderla. Después vamos a aclarar qué es lo que se hizo respecto de YPF, bueno, que creo que es lo que se van a tener que hacer ahora. Por eso, porque igual en realidad es el origen de la primera pregunta, sí. Que es que estamos yendo a un modelo que medianamente es el que ustedes inspiraron con Estensoro. Espero que vayan en esa dirección, porque si fueran en la dirección de recrear la YPF de los 80, obviamente que estaríamos
realmente absolutamente Ahora, equivocado. era una empresa devastada en los 80. Bueno, en los 80 era una empresa que aparecía invirtiendo, decían que se hacían muchas perforaciones, pero no se producía petróleo y la empresa perdía dinero, enormes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque era una empresa controlada por sus contratistas, sus proveedores. Había una corrupción alevosa en los contratos que se firmaban. Por supuesto, se enriquecían las empresas que trabajaban para YPF y también el sindicato tenía unas prerrogativas enormes, ¿no? Y los directivos de YPF, que no eran petroleros, eran normalmente gente de la política que caía ahí en los directorios de YPF, no sabían manejar la empresa y la empresa era un desastre. Lo que hizo Menem, primero Menem lo puso a Frigerio al frente de YPF. Sí. Y Frigerio obviamente que no estaba en condiciones de manejar un tema tan complicado. Después lo identificó, yo creo que por consejo de Prol, que prestó un muy buen servicio en ese sentido, identificó a Pepe Stensoro, que era un hombre con mucha experiencia. Quiero recordar que Luis Prol, que murió bastante joven, había sido un montonero. Sí, y sí. Era una persona, uno de los primeros que cambió o que se modificó, digamos. Bueno, era una persona pragmática, inteligente, que había reflexionado sobre su propia experiencia y que en esa época llegaba a la conclusión a la cual llegaba cualquier persona inteligente. Y es que la Argentina tenía que reorganizarse de una manera completamente distinta a cómo había estado funcionando en las décadas del 70 y del 80. En esa idea también lo colocás a Néstor Kirchner, porque en esa época Néstor Kirchner... Pero él participó mucho con vos también. Toda la dirigencia. Primero, empezando por Menem, que obviamente vio muy claro cuál era la problemática que tenía Argentina. Por ejemplo, teníamos malas relaciones con prácticamente todos los países del mundo. Con Chile, con Brasil, con Uruguay, pero también con los Estados Unidos, con Europa. Prácticamente estábamos aislados del mundo, como lamentablemente tendemos a estarlo nuevamente ahora. Entonces, Menem dijo, bueno, lo primero que tengo que hacer es cambiar la relación de Argentina con el mundo. Y en eso yo lo ayudé como canciller. Me acuerdo que, por ejemplo, de los 22 problemas de límites que teníamos con Chile y que prácticamente había hecho que los militares en algún momento hubieran pensado en una guerra con Chile, resolvimos 21 por demarcación, quedó uno que sometimos a un arbitraje y que después salió muy bien a favor de Argentina. Y resolvimos esos problemas que habían estado ahí por décadas, ¿no? Después paramos un despilfarro de dinero que llevaba adelante Brasil y Argentina, que era la carrera nuclear. Pero la carrera nuclear no para construir centrales nucleares, sino para construir eventualmente la bomba atómica. Y entonces nos pusimos de acuerdo los dos gobiernos, sometimos al sistema de no proliferación de armas nucleares, ratificamos ese Parlamento. Se desactivó el proyecto Se desactivó el proyecto Congres. Muchas cosas que hicieron que la gente, todo el resto del mundo volviera a confiar en la Argentina. Además que Argentina empezara a tallar en los foros internacionales. Ahora, ¿no? Eso fue, por ejemplo, en eso estaba de acuerdo toda la dirigencia argentina. Y los que estaban en contra no se animaban ni siquiera a decirlo, porque veníamos de un desastre tan grande. Ahora, por supuesto, todo el mundo odiaba la inflación. Si habíamos tenido 45 años de inflación y había terminado, después de pasar por un periodo de estanflación que duró casi 15 años, habíamos terminado en hiperinflación. Entonces, obviamente, lo que la gente valoró de entrada en el 91, y que es lo que le dio gran apoyo popular a Menem, pero también a Kirchner y a Duhalde y a todos los que ganaron las elecciones en ese fines de año del 2001, fue la convertibilidad. ¿Por qué? Porque la gente de repente pasó de vivir en hiperinflación a vivir en estabilidad y a gozar de todo lo que significa la estabilidad, ¿no? En un país que empezó a crecer. Ahora esa misma gente, que la misma gente de ahora, digamos, con otras edades, que descubrió las ventajas de vivir sin inflación, ahora parece estar bastante cómoda viviendo con inflación y con alta inflación. Yo no creo. Bueno, yo creo, lo que pasa es...
5 años que estamos viviendo con alta inflación. Sí, no, hace desde el 2002. Y el golpe devaluatorio y la especificación del 2002 reintrodujo 42% de inflación en ese año y redujo los salarios reales en un 30%. Y redujo, por supuesto, las jubilaciones en términos de poder adquisitivo. Pero estamos hablando de otro periodo. Yo te trato de ubicar ahora. Pero es que esa inflación que empezó en el 2002, después apareció a atenuarse durante 2 o 3 años porque congelaron el precio del gas, de la electricidad, de los combustibles, de la carne, etc. Bueno, también no tenía déficit fiscal. No, bueno, no tenía déficit fiscal, pero de todas maneras había mucha emisión monetaria porque había que enfrentar todos los desajustes que había creado la especificación y la devaluación. Pero no, se estabilizó un poco porque apelaron a los controles de precio y a los congelamientos. Pero precisamente en esos 2 o 3 años es cuando se gestaron todos estos problemas que estamos viviendo ahora. Porque, por ejemplo, se dejó de invertir en electricidad. Se dejó de invertir en el sector de petróleo y de gas. Y se aumentó extraordinariamente el consumo porque al regalarse prácticamente esos servicios, obviamente la demanda aumentó. Entonces, ¿se va a dónde? Al desabastecimiento. Cuando hay posibilidades de pagar importaciones, claro, es que la forma de evitar el desabastecimiento es importando, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que va aumentando la factura de importaciones. Y entonces llega un momento en que se asustan y entonces dicen, ahora se dan cuenta que no hubo suficiente inversión, que no hubo ampliación de la capacidad productiva, pero eso, por ejemplo, el caso de la carne, todo el mundo lo debería haber entendido. Por 3 o 4 años comimos bife de lomo que se podía exportar a 15 dólares, lo comimos a 2 dólares. Todo el mundo contento. Claro, se liquidó el stock ganadero y ahora me han dicho que el kilo de lomo vale 20 dólares más que en el resto del mundo. Entonces, pasa así. Cuando se hace este tipo de intervención en la economía, de controlar precios, congelar, introducir medidas totalmente regulatorias, distorsivas, se crean problemas hacia el futuro. ¿Qué es lo que ha pasado con la energía? Ahora, decir que el problema es Repsol, yo creo que podría haber una conducción empresaria mejor que la que aportó Repsol. Por supuesto, no la de Eskenazi. Ahora todo el mundo habla en contra de Repsol, pero fue el propio gobierno que sugirió que el presidente de YPF fuera Eskenazi. Y ahora, si el próximo presidente lo van a elegir como eligieron a Eskenazi para argentinizar la conducción de YPF, Dios nos libre. El próximo presidente de YPF cobrará un sueldo nada más, en principio. No va a tener participación. Pero de todas maneras, yo creo que para entender los problemas que tenemos que resolver hacia el futuro. Me estás manejando el avión como dije que iba a ocurrir al principio. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Hace 3 meses parecía que Cristina entendía el fenómeno este que vos estás señalando de las distintas dificultades, trabas y complejidades que tenía la economía argentina. Habló su ministro de Economía, Lorenzino, su vicepresidente, estaban a favor de ver de algún tipo de negociación con organismos internacionales. Hablaron de la eliminación de los subsidios, anunciaron la eliminación de los subsidios. ¿Qué más? Se hablaba de una pauta salarial para ver de un modo u otro tratar de controlar el fenómeno de la inflación. Parecían medidas, digamos, de tipo ortodoxo, pero es como que se anunciaron hace 3 meses. Ahora se está haciendo todo al revés. ¿Qué es lo que pasó en todo este ciclo? Porque no hubo elecciones en estos 3 meses. Ha habido un cambio en la cabeza de la presidenta, que se horroriza cuando habla del Fondo Monetario, se horroriza cuando habla del Club de París, cuando ella mandaba gente para hablar del Club de París, se horroriza de que vaya a haber límites a los aumentos de salario, cuando era el propio gobierno el que lo decía, y se horrorizan también de eliminar los subsidios cuando fueron ellos los que dijeron que iban a subsidiar. ¿Qué es este cambio que además viene acompañado por la nacionalización de YPF? Bueno, yo creo que nunca tuvieron ideas claras de cómo tienen que organizar a la economía argentina. Han apelado permanentemente a
una injerencia creciente del Estado, pero sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de lógica, sin saber bien qué es lo que persiguen con el tipo de intervención que hacen. Y además han ido creando problemas con muchos países del mundo y han ido perdiendo la confianza tanto del inversor interno como del inversor externo en la Argentina. Se da la paradoja que mientras el problema de Brasil o el problema de Colombia o el problema de Chile o el problema de México es la exagerada entrada de dólares y de capitales, aquí el problema, en un momento que hay una tremenda liquidez internacional, es que la gente quiere sacar dólares del país y ha venido sacando durante los últimos 5 años cifras enormes. ¿Por qué? Porque está todo mal hecho en materia de la forma como el gobierno interviene en la economía. Un Estado debe ser capaz de organizar bien, establecer buenas reglas de juego. Por ejemplo, tener una política energética, que la tuvimos en la primera parte de los 90. Por eso... Y que la siguieron usando gratis, claro, durante todos los... La capacidad productiva en materia energética, y hablo no solo de petróleo, de gas, sino también de electricidad y de todo lo que es suministros de energía, creció impresionantemente durante la década de los 90. Y si hemos tenido todavía abastecimiento, aunque con un gran deterioro de la calidad, porque por ejemplo ahora hay muy frecuentes cortes de electricidad y hemos visto que ahora hay que importar una cantidad enorme de gas y de derivados del petróleo. Bueno, pero si ha habido, si se ha podido abastecer una demanda muy creciente fue por toda esa inversión que se hizo en esa época. Entonces, un Estado tiene, antes que nada, ser capaz de definir políticas que permitan alcanzar los objetivos que se proponen. Después, en materia de conducción de las empresas pueden ser públicas o privadas y pueden funcionar bien o mal. En realidad hay empresas públicas que funcionan bien en muchos países. Acá en Argentina hay muy pocos ejemplos de empresas públicas que funcionen bien. Las últimas que han reestatizado, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, AISA y Enarsa, que la crearon, sí, sí. No son ejemplos de buen manejo. Al contrario, han necesitado enorme cantidad de subsidios que el Estado le ha tenido que transferir. Ahora, ¿YPF podría estar bien conducida? Bueno, si encuentran a alguien como Estensoro, le dan el apoyo político que Menem, yo, Bastos y toda la gente que estábamos, Prol, le dimos a Estensoro, entonces sí va a poder transformar esta empresa de nuevo en una empresa eficiente. Pero yo dudo mucho que consigan un Estensoro y sobre todo que le vayan a dar el apoyo como para que pueda hacer con YPF lo que hicimos a principios de los 90. ¿Por qué? Porque ¿quién va a poner la plata, digo yo, para las inversiones que hay que hacer? ¿O qué le van a tener que dar a los que pongan la plata para que se aseguren de que no les vaya a pasar lo que les ha pasado a Repsol o a cualquiera de los otros? Y garantías. Y bueno, pero entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aumentar la producción sobre la base de pagarle ahora sí 4 o 5 dólares el millón de BTU por el gas que produzcan, cuando hasta ahora le vinieron pagando 1 o 2 dólares. Es decir, no sé, yo creo... sí. Esto me hace, para ir a la última pregunta, veo que tenés observaciones críticas con el modelo y que estas nuevas estrellas del firmamento económico del gobierno, llámese Guillermo Moreno, llámese Axel Kicillof, no encajan, digamos, en tu esquema, bueno, ni le ves posibilidades. No, yo le veo a Kicillof por lo menos una ventaja con respecto a todos los demás. Por lo menos parece tener ideas y saber exponerlas y yo no coincido con las ideas que él expone, pero es la primera vez que uno ve que explican qué es lo que entienden que está pasando en el país y qué es lo que se proponen hacer, ¿no? Ahora, los demás, por ejemplo, el vicepresidente, Boudou, que es alguien que viene de la UCD, que estudió en el SEMA, sí, supuestamente es un economista que entiende el funcionamiento de los mercados, dice cada barbaridad. Que, bueno, se adapta al gobierno. Bueno, pero por lo menos
este muchacho, joven, tiene ideas que yo no comparto en absoluto, pero aparentemente tiene ideas de las que está convencido y las sabe explicar, y no como estos otros convertidos a un estatismo irracional que no saben ni ellos mismos explicar cómo va a ser para resolver los problemas, ¿no? Vos me trajiste un libro que escribiste ya hace un tiempo. Sí, pero que tiene una actualidad enorme. Exacto. Esta inflación. Este es para ustedes, pero independientemente, yo te voy a dar mientras tanto el angelito. Ajá. La Argentina hoy está con estancamiento y con inflación. Con inflación sabemos que está, y además acelerándose. Bueno, va camino a estar estancada y a tener incluso recesión, ¿no? Yo creo que todas estas cosas que están ocurriendo son como manotazos de ahogado para tratar de ver si evitan una caída en recesión, pero como ya tienen un déficit fiscal muy grande, no tienen fuentes de financiamiento, la única forma va a ser emitiendo dinero, como ya están montados sobre una inflación muy alta, y obviamente no le van a poder decir a los trabajadores, confórmense con 18% de aumento. Entonces todo esto lleva a, además imagínense, los exportadores, los que no exportan soja, porque la soja tiene un precio muy alto, pero todo el resto de los productos de exportación tienen precios normales y los costos les están aumentando a un ritmo vertiginoso. Obviamente, si llegan a permitir que el tipo de cambio oficial vaya al nivel que ya está el paralelo, si lo liberaran, por ejemplo, obviamente que eso le va a agregar puntos a la inflación y la gente se va a asustar. Entonces están como en una especie de callejón sin salida, o más bien la salida es, lamentablemente, la estanflación, ¿no? Y creen que con este tipo de conejos que van sacando de la galera, así como sacaron la estatización de los fondos de los jubilados, y de esta forma van a evitar caer en esta inflación. Yo creo que al contrario, están acelerando el proceso en esa dirección, ¿no? Bueno, te agradezco, Mingo. A ustedes los invito a verlo a Julio Bárbaro, y a vos, bueno, en otro momento vamos a hacerlo un poquito más largo, porque no cambia, hay costumbres que no se pierden. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar, y a ustedes los veo en un minuto con Julio Bárbaro.